Buen día, soy Sergio Delgado y esto es un curso de Derechos Humanos y Ejecución Penal. A lo largo del cuatrimestre vamos a estar trabajando con la principal problemática en materia de ejecución de la pena privativa de la libertad desde la óptica de los derechos humanos. ¿Cuáles son los principales problemas en materia de derechos humanos? Yo resumiría diciendo que tenemos un problema grave en el ámbito federal con la estructura de la infraestructura penitenciaria edificada ya hace más de 100 años en algunos casos, a partir de normas que ya han perdido vigencia, cuando estaba vigente un código penal que preveía la pena de presidio en los confines del sur del país, decía la norma legal, y el Poder Ejecutivo, a partir de estas normas legales y este criterio del siglo XIX, decidió construir cárceles en lo que eran los territorios nacionales, en lo que eran desiertos, siguen siendo desiertos en gran parte, y se construían cárceles y cuarteles para al mismo tiempo poblar esos ámbitos desiertos. Así se edificó, por ejemplo, el presidio de Ushuaia. Primero fue a la Isla de los Estados, después a un lugar más reparado, la Bahía de Ushuaia, un lugar mucho más apacible. Después se inauguró también el presidio de Rawson, el presidio de Neuquén. Los dos, yo estuve en estos presidios, son de más de 100 años las estructuras. En definitiva, en los 8 territorios nacionales se hicieron las cárceles federales que todavía hoy prestan servicio en el interior del país. No obstante que el Código Penal se reformó en 1921 y desapareció esta disposición que establecía el relegamiento a los confines del país y por el contrario la idea de la pena es la reinserción social. Entonces tenemos un problema de infraestructura grave, se puede decir que está replicado también en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, donde la infraestructura también se hizo en algunos casos con la finalidad de castigo y relegamiento a lugares lejanos o a lugares donde el trabajo fuera penoso, por ejemplo Sierra Chica, también una cárcel centenaria, y donde también la infraestructura penitenciaria, que ahora ha sido incrementada enormemente, no está ubicada en donde debiera estar para prestar servicios razonables a la población que se concentra mayoritariamente en el Gran Buenos Aires, ¿no? Este problema tiene consecuencias varias que vamos a ver respecto del tratamiento penitenciario y hace muy difícil el funcionamiento y la resolución de conflictos diversos, entre los cuales se intercruza la problemática de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? El Servicio Penitenciario Federal, absurdamente, está destinado a subsidiar a los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, haciéndoles este servicio de hacerse cargo de toda la población carcelaria originada por los tribunales que prestan servicios locales de la Ciudad de Buenos Aires, pero con esta estructura que no sirve para eso porque está ubicada en el interior del país, es decir, una problemática estructural muy difícil de modificar. Este es un primer problema de infraestructura. Sobre esto se enanca la problemática de la militarización de la estructura penitenciaria. Es el día de hoy que a más de 30 años de democracia, todavía el Servicio Penitenciario Federal, los servicios penitenciarios provinciales, se rigen por normas de facto dictadas por la última dictadura militar o por las dictaduras militares anteriores. Después vamos a ver con algún detalle estas normas y las consecuencias gravísimas que tienen tanto para el tratamiento penitenciario como para la problemática de la prevención de la tortura y la protección contra la tortura en la cárcel. Otra de las problemáticas, y ya esta es una problemática regional que abarca toda la región latinoamericana, es la de los presos sin condena, la problemática de la población carcelaria integrada mayoritariamente por personas privadas de la libertad pero inocentes, a las que no se las puede someter obligadamente a tratamiento penitenciario, y que esto se prorroga en el tiempo. Uno diría, bueno, pero son medidas cautelares. Bueno, medidas cautelares que duran en algunos casos 10 años. Nadie puede decir que algo que dura 10 años es una medida cautelar, es claramente un anticipo de una pena gravísima además, ¿no? Y no solo 10 años, no más. Vamos a ver que los criterios de la Corte Suprema de Justicia, de los tribunales federales, de los tribunales provinciales en esta materia son aberrantes. La posición del Consejo de la Magistratura, porque no se puede hablar de que el Consejo de la Magistratura forme criterios, el Consejo de la Magistratura sobre esto es parte del problema, no de la solución también. Y este es un gravísimo problema. Yo creo que el problema más grave de derechos humanos de la región seguramente es la larga duración de las prisiones preventivas y el efecto distorsivo que tienen sobre cualquier intento de dar alguna racionalidad a la ejecución de una pena privativa de la libertad, que cuando se va a ejecutar ya está consumida por la prisión preventiva.
Esto lo vamos a ver también con algún detalle. Bueno, y otro problema y muy importante, por supuesto, es la cuestión relativa a la prevención de la tortura en la cárcel y la investigación de la tortura en la cárcel. Tenemos organismos que denuncian que hay sistemática aplicación de tormentos en la cárcel y que hay prácticas que verdaderamente son tormento. Uno debería entender que si no son tormentos es una cosa de una crueldad inusitada y totalmente alejada de lo que hoy la norma prevé. ¿Y cómo se previene esto en una estructura que sufrió el proceso de militarización? Después vamos a ver la vinculación entre estos dos temas y cómo es imposible con las actuales normas de facto que pervierten la estructura penitenciaria pretender prevenir la tortura o sancionar la tortura que ocurre en la cárcel. Bueno, estos son los contenidos que vamos a desarrollar en cuanto a la problemática de derechos humanos y cómo repercute esto en los aspectos fundamentales de la ejecución de la pena. Vamos a tratar de también ejercitarnos prácticamente sobre la solución de los problemas principales de la ejecución penal, las cuestiones relativas al tratamiento penitenciario, a los criterios para aplicar los tratamientos penitenciarios, los principios constitucionales concernidos en un tratamiento penitenciario en principio impuesto a los internos, cómo esto ha evolucionado normativamente, cómo se puede sostener constitucionalmente la imposición de un tratamiento penitenciario, la problemática relativa a las calificaciones de conducta y concepto, lo que esto implica, la problemática relativa al régimen disciplinario, cómo está funcionando el sistema disciplinario de los internos en el ámbito carcelario, y sobre todos estos temas vamos a tratar de resolver casos prácticos e informarnos sobre el estado actual de la jurisprudencia. Durante el curso además vamos a tener un chat, vamos a poder contactarnos para tratar distintos temas que puedan ser de interés. Yo voy a ir planteando algunos, ustedes podrán plantear los que les resulten de su interés en particular y podremos ir en el marco del foro del curso ir debatiendo estas cuestiones. Cada 15 días la idea es entregar una clase grabada de unos 40 minutos, junto con la clase y la bibliografía, que va a estar digitalizada mayormente, o casi la totalidad. La idea no es abrumar con una bibliografía que sea imposible de compulsar en el periodo que va entre una clase y la otra. Trabajar también con guías de lectura que orienten los puntos importantes de la bibliografía que se entrega. Y bueno, después una evaluación a partir de un multiple choice y la entrega de una tesina. En lo posible, las tesinas vamos a tratar de vincularlas, o los trabajos prácticos que puedan entregar a lo largo del curso, vamos a tratar de vincularlos con las investigaciones en curso en las que estoy trabajando. Yo me presento brevemente. Ingresé al Poder Judicial en 1981, siendo estudiante de Derecho, como auxiliar de séptima, después tuve el cargo de escribiente, después ascendí a través de un contrato a la función de secretario en la Fiscalía de la Cámara Federal. Ya entonces, en 1988 renuncié al Poder Judicial. Todo ese periodo no visité jamás una cárcel, o sea, se puede hacer toda una carrera completa dentro del Poder Judicial. Eso es algo que hoy sigue ocurriendo. Es posible hoy también hacer una carrera completa en el Poder Judicial, ingresar como meritorio, como auxiliar de séptima, ascender por todos los cargos de la carrera y no visitar jamás una cárcel. Sobre todo si uno trabaja en una fiscalía, los fiscales no visitan las cárceles, no conocen a los internos directamente porque se manejan en general con los expedientes en los que dictaminan. Los ven si tienen a su cargo en todo caso una instrucción, pero si no, no van a tener contacto directo. Era lo que ocurría cuando yo integraba una fiscalía de la Cámara Federal. Trabajamos sobre papeles, no trabajamos sobre personas. Después, en 1988, empecé a trabajar en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, que por entonces se llamaba Controladuría General Comunal, era un ombudsman municipal que se había creado. Trabajé allí con el escribano Cartañá, después estuvo Alicia Oliveira y después con Alicia Pirini también creo que llegué a trabajar un tiempo hasta el año 2003. Fui asesor del procurador penitenciario, del primer procurador penitenciario, Eugenio Freisas, durante 4 años. Integramos un lindo grupo de trabajo, lo lideraba María del Carmentucci, estaba Gustavo Plat, Leonardo Filippini, distintas personas que colaboraron. Marcos Salta en algún momento colaboró, hubo Rusconi, recuerdo que también colaboró en algún momento. Fue un lindo periodo de trabajo durante el cual pude conocer en profundidad el funcionamiento del Servicio Penitenciario Federal y sobre todo las cárceles del conurbano. Después concursé un cargo de juez de ejecución penal de la capital federal en el primer concurso que se convocó
para cubrir una vacante después de la reforma de 1994. Los juzgados se habían cubierto en 1992, 1993 por el procedimiento anterior, y se había producido una vacante, y en el año 2003 empecé a trabajar como juez de ejecución penal de la capital. En tal carácter pude visitar todos los establecimientos penitenciarios que por entonces tenía el Servicio Penitenciario Federal, hacer visitas muy intensas, reiteradas. Es un trabajo fascinante, permite obtener información que muy poca gente tiene en el país. Incluso directores nacionales del servicio no conocen todas las cárceles del Servicio Penitenciario Federal. Es frecuente que hagan su carrera o en el norte o en el sur, pero no que conozcan todos los establecimientos penitenciarios. Es un trabajo también muy cansador, en poco tiempo uno se desgasta muchísimo haciendo ese trabajo, sobre todo por las dificultades para viajar en la Argentina. Lo complejo de la realidad de los juzgados de ejecución por distintos temas que vamos a tratar de también mencionar acá. Bueno, en el 2010 renuncié a mi cargo de juez de ejecución penal para asumir una función como vocal de la Cámara Penal Contravencional y de Faltas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde acá tengo la función de ejecución penal mucho más limitadamente, porque tengo algún caso concreto que alguna vez se plantea, y he sido vinculado al tema a partir de mi actividad docente también. Me incorporé como docente a la cátedra de Marcelo Sanzinetti allá por 1987, y fui designado primero auxiliar docente, después me incorporé a la carrera como auxiliar de segunda, después me designaron a cargo de una comisión como profesor adjunto interino. Concursé después el cargo de profesor adjunto y fui designado profesor adjunto regular en 1997, cargo que actualmente sigo desempeñando. Tuve a mi cargo durante varios años comisiones de los cursos de elementos que dictaba el titular de la cátedra, Marcelo Sanzinetti, y hace ya varios años que lo que hago es dictar cursos del ciclo profesional orientado, en los últimos años sobre derechos humanos y ejecución penal o sobre ejecución penal. Hace 2 años también soy profesor titular en la Universidad de Lomas de Zamora, en la carrera de especialización, en la carrera de seguridad penitenciaria que actualmente cursan los alumnos de la Escuela Penitenciaria de la Nación, que les otorga un título de licenciados. Dicto la materia política y legislación penitenciaria. Ya es el segundo año que dicto esta materia en carácter de profesor titular. También dicté el año pasado otra materia de riesgo penitenciario muy interesante, pero no la estoy dando este año. Bueno, hasta aquí la presentación brevemente. Nos vemos en la primera clase. Muchas gracias. Hasta luego.